estamos en el capítulo 11 de Levítico, versículo 1. Hoy vamos a ver las leyes de Kashrut, de lo que se puede comer y lo que no se puede comer. Y básicamente hay 4 categorías. Hay los animales, hay los peces, hay aves y hay los insectos. Entonces la Torah va a presentar cada uno. Son muchos nombres de animales que vamos a aprender hoy, tratando de ubicarlos bien y entender estas leyes básicas de Kashrut. Hasta ahora, previo a esto, hemos hablado de las leyes de sacrificios y entre estas leyes ya vimos que hay formas en que uno se puede impurificar y en donde esa persona no pudiese entrar en ciertas áreas en el templo, no puede comer ciertos tipos de comida. Por ejemplo, si es un kohen que come una comida especial llamado terumá, no lo puede comer si está impuro. Ese tipo de, digamos, de impurificación es como una impurificación ritual y ocurre más con el contacto con algo que es impuro. El segundo tipo de impureza no te convierte en impuro como tal, la persona en sí es puro, pero hay como una impureza, digamos, más como espiritual, en el sentido de que la persona se vuelve menos sensible a la espiritualidad. Y las leyes de Kashrut caen bajo esa categoría, que la persona que no cuida lo que come, entonces le afecta su habilidad espiritual. Entonces dice, Vayidaber Hashem el Moshe el Aarón limor, y Dios habló a Moshe y a Aarón diciéndoles, Tabru el Bnei Israel limor, habla con los hijos de Israel diciendo, Zot hachaya asher tochlu mikol habheima al haaretz. Estos son los animales del mundo que pueden comer. Dice, Kol mafreset parsa veshosat shesa prasot malat geira babehima ota tochelu. Entre los mamíferos pueden comer cualquiera que tenga pezuñas partidas y que, o sea, verdaderas, que estén hendidas y que es rumiante. Ok, entonces estos son los dos símbolos de un animal que es kasher. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo. Okay, aquí en este es un animal que realmente está completamente, la pezuña está partida. El camello vemos que está parcialmente partida, entonces no es kasher, como vamos a ver. Y el animal, este animal, vemos que está completamente cerrado, no tiene ningún tipo de, digamos, de apertura en el pie. Entonces el único es el que está partida completamente. Eso es una de las señales. Segundo señal que es rumiante. Para que entender qué es rumiante, aquí tenemos una ilustración del estómago del animal, que tiene 4 diferentes estómagos. Y la forma que come es que primeramente come y entra en el primer estómago, y de ahí pasa al segundo, y del segundo vuelve a la boca, y de la boca vuelve al tercero. Y así eso es rumiante. Solo el animal que tiene esa característica y come de esta forma es kasher. Entonces aquí tienes los 2 señales, que tiene que ser las pezuñas partidas y que sea rumiante. Dice, Ach etze lo tochlu mima'alei hagera umimafrisei parsa.
et hagamal ki ma'ale gerahu ufarsa eineno mafris tamehu lachem. La Torah aclara que no obstante entre los animales que rumian con pezuñas, estos son los que no pueden comer. El camello será impuro para ustedes, aunque rumie, puesto que no tiene pezuña verdadera. Esto es entonces el camello. Y después dice yo creo que yo vi una traducción de esto, aquí dice iracio, y aquí pone como un dibujo de estos dos animales que vamos a ver, ¿ok? Vi otra traducción que es Damán. Bueno, aquí tienes estos dos animales, hay diferentes formas de llamarlo. Pero de todas maneras, dice, será impuro para ustedes, aunque rumia, puesto que no tiene las pezuñas partidas. En otras palabras, aquí la Torah está hablando de un animal que sí es rumiante, pero no tiene las pezuñas partidas y no es kasher. La liebre será impura para ustedes, aunque rumia, puesto que no tiene pezuñas partidas. Y después, y esto has convertido de alguna forma en el símbolo del animal que no es kasher, que es, dice, vet hachazir, ki mafris parsa hu, veshosa shesa parsa, vehu geira, lo yigar tamehu lachem. El cerdo, el cochino, será impuro para ustedes, aunque tenga las pezuñas partidas, puesto que no rumía. Entonces aquí trajo algunos animales que sí son rumiantes, pero no tienen las pezuñas partidas, y el cerdo que tiene las pezuñas partidas, pero no es rumiante, dice, mi besaram lo tochelu, no coman la carne de ninguno de estos animales, o venivlatam lo tigau tmeim hem lachem, y no toquen sus cadáveres, puesto que son impuros para ustedes. Hoy en día no hay, digamos, problema en tocar estos animales como tal. En la época del templo, al tocar estos animales, los cadáveres de estos animales, se impurificaba y se tenían que purificarse antes de poder entrar en el área del templo. Entonces dice, entonces esto es en cuanto a los animales que son kasher y los que no son kasher. Ahí tenemos, digamos, el lineamiento. Ahora la Torah pasa a hablar de los peces. Y dice así, et ze tochlu mikol asher bamayim, kol asher lo snapir, vekaskeset bamayim, bayamim, o banechalim, otam tochelu. Dice, esto es lo que puede comer de todo lo que está en el agua. Pueden comer toda criatura que viva en el agua, ya sea en mares o en ríos, siempre y cuando tenga aletas y escamas. Entonces, aletas y escamas, esto es, digamos, entre las formas de identificar un pez que es kasher, es quizás un poquito más sencillo que el animal, que hay que saber si es rumiante o no es rumiante. Vechol asher ein lo snapir vekaskeset bayamim o banechalim mikol sheretz hamayim umikol nefesh hachaya asher bamayim sheketz heim lachem. Por otra parte, todas las criaturas en mares y ríos que no tengan aletas y escamas, ya sean pequeños animales acuáticos u otras criaturas acuáticas, deben ser evitadas por ustedes. V'sheketz yiyu lachem ibsarem lo tochelu ve'et nivlatam teshaketzu. Siempre serán algo a ser rechazado, deben evitarlos no comiendo su carne. Kol asher ein, toda criatura acuática sin aletas y escamas,
debe ser rechazada por ustedes. Entonces, digamos, esto es la segunda categoría. Entonces, la primera categoría son los animales que tienen que tener pezuñas partidas y tienen que ser rumiantes. Y en la segunda categoría, que son los peces, tienen que tener aletas y escamas. Ahora vamos a hablar de los aves. Esta categoría es diferente que los primeros dos, porque la Torá, en el caso de los peces, no mencionó ningún pez en particular. Solo nos dijo que tiene que tener aletas y escamas. En el caso de los animales, mencionó algunos animales, solo para como que resaltar de que si tiene uno de los dos señales, no es suficiente. Pero no mencionó muchos animales. Aquí, en este caso, no nos da señales, sino nos da una lista grande de más de 20 diferentes aves, nombre por nombre, que no se pueden comer, y pareciera que lo que hay en común de todos ellos es, el concepto es que eres lo que comes, porque tienen características agresivas o algo negativo que si alguien consume de estos aves, pudiese la persona también recibir de estas características negativas. Obviamente, todo la mitzvah de kashrut es un chok, un decreto divino, que no hay una razón lógica realmente detrás de por qué comemos kasher, es porque Dios así nos dijo. Sin embargo, hay, digamos, ciertas explicaciones al nivel, digamos, humano. Entonces, esto es lo que sigue la Torá en el versículo 13. Et elu tishakzu min ha'of lo yeyachlu sheketz et hanesher ve'et haperes ve'et ha'ozniya. Estos son los animales voladores que deben evitar, puesto que han de ser evitados, no coman nada de lo siguiente: el águila, la osífraga, el aliato. Voy a decir, para que sea más fácil, lo voy a mencionar en español. Después leo, para no dejar el texto en hebreo, lo leo en hebreo. Dice: el milano, la familia del buitre, toda la familia del cuervo, el avestruz, el búho, la gaviota, la familia del falco, el halcón, el cormorán, el ibis, el cisne, el pelícano, la urraca, la cigüeña, la familia de la garza, la abubía y el murciélago. Entonces ahí tienes una lista de todos estos diferentes aves que no se pueden comer. Imagínate, aquí tienes el dibujo, si quieren ver, dos listas aquí grandes de aves que no se deben comer, que no se pueden comer, porque son parte de la lista que la Torá expresamente prohíbe. Y en hebreo, lo que acabamos de leer, dice: Vetada'a, veta'aya lemina, et kol orev lemino, vet bat haya'ana, vetatachmas, vetashachaf, vetanetz lemineo, vetakos, vetashalach, vetayanshuf, vetatinshemet, vetaka'at, vetaracham, vetachasida, ha'anafa lemina, vetaduchifast, ve'et ha'atalef. Esto entonces es la tercera categoría, que son las aves, o sea, las criaturas voladoras. Y ahora dice la Torá así lo siguiente: todo insecto volador que emplea 4 patas para andar será evitado por ustedes.
Los únicos insectos voladores con 4 patas para andar que pueden comer son los que tienen rodillas que se extienden por encima de sus pies, usando estas patas más largas para brincar sobre el suelo. Entre estos pueden solo comer miembros de la familia de la langosta roja, la familia de la langosta amarilla, la familia de la langosta gris con manchas y la familia de la langosta blanca. Todos los demás insectos voladores con 4 pies para andar deben ser evitados por ustedes. Y ahora la Torá va a nombrar o hacer decirnos una lista de animales que al tocarlos, entonces, o sea, el cadáver de estos animales, la persona se vuelve no solamente, digamos, que comió algo que no es permitido, sino además de eso, se convierta impuro y para purificarse tendría que sumergirse en el mikve, o sea, en un baño ritual. Eso es lo que dice en lo siguiente, el pasuk, versículo 24, de Eila titamu kol nogea benivlatam yitma da'arev, al tener contacto con estos animales, uno se convierte en impuro. Cualquiera que toca su cadáver se convierte impuro hasta que se sumerge en un mikve durante el día y después tiene que esperar hasta la noche. V'chol hanose minivlatam yechabes begadav vetameh ad ha'arev. Además, todo el que levante sus cadáveres tendrá que sumergir incluso su ropa y entonces permanecer impuro hasta el atardecer. Lechol habehima asher hi mafreset parsa, veshesa einena shosat, vegera einena ma'ala, tmeim lehem lachem kol hanogea bahem yitma. De este modo, todo animal que tenga pezuñas verdaderas, pero no sea de pezuña hendida y no rumia, es impuro para ustedes, y todo el que toque su carne se volverá impuro. V'chol holech al kapav, v'chol hachaya haholechet al arba, tmeim hem lachem kol hanogea benivlatam yitma ad ha'arev. Similarmente, todo animal que anda sobre sus garras entre animales de 4 pies será impuro para ustedes, y todo el que toque su cadáver será impuro hasta el atardecer. Vehanose et nivlatam yichabes begadav vetame ad ha'arev tmeim hem lachem. Además, el que levante su cadáver debe sumergir incluso su ropa y entonces permanecer impuro hasta el atardecer. Son impuros para ustedes en este respecto. Esta última ley, o sea, la ley de la impureza que uno recibe al tocar ciertos animales, es algo que fue, digamos, cuidado y practicado cuando el templo existía. Entonces uno tenía que tener un nivel de pureza muy elevada para poder ingresar al área del templo. De hecho, es interesante, hoy en día, como no tenemos quizás cuidado de este nivel de pureza, entonces hay personas que se cuidan cuando se acerquen a áreas que históricamente eran digamos, parte del área del templo, porque hoy en día sabemos dónde está, bastante preciso, pero no exactamente qué áreas son. Entonces hay gente que se cuida de no entrar en ciertas áreas. Pero fuera de eso, nosotros no, esa última parte de cuando uno toca animales, entonces el procedimiento de ir al mikve, mientras que no hay el templo,
mayormente no se practica esa parte, como muchos de las otras leyes que tienen que ver con el templo. Y la última sección del Chumash de hoy sigue diciendo: וזה לכם הטמא בשרץ השורץ על הארץ, החולד והעכבר והצב למיניהו, והענקה והכוח וההלטאה והחומת והתנשמת. Estos son los animales menores que se multiplican sobre la tierra, que son impuros para ustedes. La comadreja, el ratón, el hurón, el erizo, el camaleón, el lagarto, el caracol y el topo. אלה הטמאים לכם בכל השרץ, כל הנוגע בהם במותם יטמע עד הערב. Estos son los animales menores que son impuros para ustedes. Quien los toque cuando estén muertos permanecerá impuro hasta el atardecer. וכל אשר ייפול עליו מהם במותם יטמע מכל כלי עץ או בגד או אור או שק, כל כלי אשר יעשה מלאכה בהם במים יובא וטמא עד הערב וטהר. Si alguno de estos animales muertos cae sobre algo como recipientes de madera, ropa, bienes de cuero, sacos o cualquier otro artículo con que se haga trabajo, entonces ese artículo debe sumergirse en una mikve y permanecer impuro hasta el atardecer, con lo cual se vuelve puro. O sea, no solamente una persona se convierte impuro de estos animales, sino también recipientes también se convierten impuros a través del contacto con esto. Y aquí tenemos algunos dibujos de esta última lista que vimos. Entonces con esto tenemos por lo menos el overview de todas las leyes básicas de kashrut, los animales, los peces, aves y insectos que no se pueden comer y lo que sí se pueden comer. Y con esto terminamos